Excelente día para todos, yo soy Fabi y estamos en este video rehaciendo el tutorial de esta pieza, espero que les guste y vamos a comenzar. Me encuentran en Facebook o en Instagram Cucama Artesanal, allí me hacen llegar pues las piezas que quieren que aquí haga o en Facebook haga y por lo pronto nos quedamos con este tutorial, espero que les guste y vamos a actualizarlo. Necesitaremos Shakira calibrada del número 11 en negra, verde fuerte, verde limón, amarillo, amarillo calabaza, naranja y rojo. Les recomiendo utilizar hilo omega del número 50, también poliéster de alta resistencia. Comenzamos colocando nuestro broche. Yo coloqué 11 chaquiras negras. 4 de estas chaquiras serán mi distancia entre el broche y mi tejido, ¿sale? 11 en total. Y de donde tenemos esta última, saltamos 6 y en la séptima metemos de regreso. Metemos 4 negras y de donde salimos, saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. De nuevo metemos 4 negras. De donde salimos, saltamos 1, 2 y metemos de regreso. De nuevo 4 negras. Saltamos 1, 2 y en la tercera regresamos. De nuevo 4 negras. Saltamos 1, 2 y en la tercera regresamos. Metemos 4 negras. Saltamos 1, 2 y regresamos. De nuevo 4 negras. Saltamos 1, 2 y regresamos. De nuevo 4 negras. Saltamos 1, 2, regresamos. De nuevo 4 negras. Saltamos 1, 2 y regresamos. De nuevo 4 negras. Saltamos 1, 2 y regresamos. De nuevo 4 negras. Saltamos 1, 2 y regresamos. Y así nos vamos toda la cadenita para hacer la segunda parte, ¿sale? Y yo regreso en un momento. Voy a avanzarle un poquito más y regreso en un momento. Ya que terminamos nuestra cadena, vamos a colocar la misma distancia de chaquiras que colocamos al inicio. Colocamos nuestro segundo broche tomando en cuenta el primero y vamos, que no quede ni muy justo ni muy flojo, que quede bien, hay que medirlo bien. Y regresamos, le damos de 2 a 3 vueltas, regresamos y estamos saliendo en medio del primer par. Y regresamos. Vamos a hacer la segunda parte. Vamos a meter 6 verde limón, 3 amarillas, 1 amarillo calabaza, 3 naranja, 1 roja y 7 negras. Y de donde salimos vamos de regreso, nos vamos a saltar las últimas 6, 2, 4, 6 y en la séptima metemos de regreso. Así va a comenzar nuestra pieza. Metemos una roja
y 2 naranja. Saltamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos una amarillo calabaza y 2 amarillas. Saltamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 6 verdes y vamos a pasar en medio del siguiente par. Y regresamos por las 5 últimas. Aquí es donde van a regresar el video para continuar con su secuencia. Vamos de regreso, metemos 3 verdes, saltamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 2 amarillas y una amarillo calabaza. Saltamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 2 naranja y una roja. Saltamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Vamos de regreso. Metemos una negra, una roja y 2 naranja. Y de donde salimos saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos una amarillo calabaza y 2 amarillas. Saltamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 3 verdes. Saltamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 6 negras. Y ahora vamos a meter en un costado de este par, no en medio, sino en un costado, y regresamos por las 5 últimas. Metemos 3 negras, saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos 3 verdes, saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos 2 amarillas y una amarillo calabaza. Saltamos 3 de abajo y en la cuarta metemos. Vamos de regreso, metemos 3 amarillas y una amarillo calabaza. De donde salimos saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos 2 amarillas y una verde. Saltamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos.
metemos 2 verdes y una negra, saltamos 3 de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 6 negras y vamos a pasar en el otro costado del mismo par. Metemos y regresamos por las 5 últimas. Vamos de regreso, metemos una negra y 2 verdes, saltamos 3 de abajo y en la cuarta metemos. Metemos una verde y 2 amarillas, saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos una amarillo calabaza y 2 naranja, saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos una roja, 2 negras y una roja, saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos 2 naranja y una amarillo calabaza, saltamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 2 amarillas y una verde, saltamos 3 de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 6 verdes y vamos a pasar en medio del siguiente par. Y regresamos por las 5 últimas. Metemos una verde y 2 amarillas, saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Sigue una amarillo calabaza y 2 naranja, saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos una roja y 2 negras, saltamos 3 de abajo y en la cuarta metemos. Vamos de regreso, metemos 4 negras. De donde salimos, saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos una negra, perdón, una roja y 2 naranja. Saltamos 3 de abajo y en la cuarta metemos. Metemos una amarillo calabaza y 2 amarillas. Saltamos 3 de abajo y en la cuarta metemos. Siguen 6 verdes. Y pasamos en medio del siguiente par. Acá. Y regresamos por las 5 últimas.
vamos de regreso, estamos aquí. Metemos 3 verdes, saltamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 2 amarillas y una amarillo calabaza. Saltamos 3 de la parte de abajo y metemos. Metemos 2 naranja y una roja. Saltamos 3 de la parte de abajo y metemos. Vamos de regreso, metemos una negra, una roja y 2 naranja. Y de donde salimos, saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos una amarillo calabaza y 2 amarillas. Saltamos 3 de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 3 verdes. Saltamos 3 de la parte de abajo y metemos. Siguen 6 negras. Pasamos en un costado de este par y regresamos por las 5 últimas. Metemos 3 negras, saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos 3 verdes, saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos 2 amarillas y una amarillo calabaza, saltamos 3 de abajo y metemos. Vamos de regreso, metemos 3 naranja y una amarillo calabaza. De donde salimos saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos 2 amarillas y una verde. Saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos 2 verdes y una negra. Saltamos 3 de la parte de abajo y metemos. Metemos 6 negras. Y vamos a pasar en un costado del mismo par. Y regresamos por las 5 últimas. Metemos una negra y 2 verdes. Saltamos 3 de la parte de abajo y metemos. Metemos una verde y 2 amarillas. Saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos una amarillo calabaza y 2 naranja. Saltamos 3 de la parte de abajo y metemos. Vamos de regreso, metemos una roja y 2 negras, perdón, 2 negras y una roja. Una roja, 2 negras y una roja. Saltamos 1, 2 y en la tercera metemos.
metemos 2 naranja y una amarillo calabaza, saltamos 3 de la parte de abajo y metemos. Metemos 2 amarillas y una verde, saltamos 3 de la parte de abajo y metemos. Metemos 6 verde limón y vamos a saltar en medio del siguiente par. Y regresamos por las 5 últimas. Metemos una verde y 2 amarillas, saltamos 3 de la parte de abajo y metemos. Metemos una amarillo calabaza y 2 naranja, saltamos 3 de la parte de abajo y metemos. Metemos una roja y 2 negras, saltamos 3 de la parte de abajo y metemos. Vamos de regreso, metemos 4 negras. De donde salimos, saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos una roja y 2 naranja. Saltamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos una amarillo calabaza y 2 amarillas. Saltamos 3 de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 6 verdes. Y vamos a pasar en medio del siguiente par. Y regresamos por las 5 últimas. Y estamos aquí donde les coloqué el timbre para continuar con su secuencia. Si gustan regresar el video o guiarse con su propio tejido. Regreso en un momento para la tercera parte. Vamos con la tercera parte. Ya que tienen así su pieza, hay que hacer, recuerden las reducciones siempre en las negras, ¿sale? 2 y 2. Yo le hice 2 y 2 a mi pieza. Y vamos de regreso, ya que terminaron, van a bajar todo el hilo y van a salir en medio de este primer par, aquí. Y comenzamos con 6 negras, 7 verdes, 5 negras. Aquí estoy utilizando un verde más oscuro. Si quieren seguir utilizando el verde limón, adelante. Metemos 2, 4, 6, 8, 10 rojas y 2 negras. Así vamos a comenzar esta tercera parte. De donde salimos nos vamos a saltar las 11 últimas. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Y en la 12ª metemos de regreso. Metemos 5 negras. Saltamos 5 de la parte de abajo. Y en la sexta metemos. Metemos 5 verdes. Saltamos 5 de abajo. Y en la sexta metemos. Metemos 6 negras.
y vamos a pasar en medio del siguiente par, de la segunda parte, y regresamos por las 4 últimas. 4. Metemos, siguen 2 negras y 3 verdes. Saltamos 5 de abajo y en la sexta metemos. Metemos 3 verdes y 2 negras. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 negras y 3 rojas. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 naranja, 9 amarillo calabaza, 1 verde limón y 2 amarillas. Y de donde saltamos, vamos a pasar 2, 4, 6, 8, 10, 11. Y en la 12ª metemos. Metemos 3 amarillo calabaza y 2 naranja. Saltamos 5 de la parte de abajo y en la sexta metemos. Metemos 3 rojas y 2 negras. Saltamos 5 de abajo y en la sexta metemos. Metemos 5 verde fuerte. Saltamos 5 de abajo y en la sexta metemos. Metemos 6 negras. Y vamos a pasar en medio del siguiente par. Y regresamos por las 4 últimas. Vamos de regreso, metemos 2 negras, 1 roja y 2 negras. Saltamos 5 de la parte de abajo y en la sexta metemos. Metemos 2 negras y 3 rojas. Saltamos 5 de la parte de abajo y en la sexta metemos. Metemos 2 naranja y 3 amarillo calabaza. Saltamos 5 de la parte de abajo y metemos. Metemos 2 amarillas y 3 verde limón. Saltamos 5 de abajo y en la sexta metemos. Metemos 3 verde limón, 8 amarillas y 3 verde limón. 3, 8 y 3. Llevamos hasta el fondo y vamos de regreso. De donde salimos nos vamos a saltar 2, 4, 6, 8, 10, 11. Y en la 12ª metemos. Metemos 3 verde fuerte, 5 verde fuerte, 5.
Saltamos 5 de la parte de abajo, 5, perdón, es que había metido otro verde. Saltamos 5 y metemos. Metemos 3 verde limón y 2 amarillas. Saltamos 5 de abajo y en la sexta metemos. Metemos 3 amarillo calabaza y 2 naranja. Saltamos 5 de abajo y en la sexta metemos. Metemos 5 rojas. Saltamos 5 de la parte de abajo y en la sexta metemos. Metemos 3 rojas y 3 negras y pasamos en medio del siguiente par y regresamos por las 4 últimas. Vamos de regreso, metemos 5 rojas, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 3 rojas y 2 naranja, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 3 amarillo calabaza y 2 amarillas, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 3 verde limón y 2 verde fuerte, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 verde fuerte y 3 verde limón, saltamos 5 de abajo y en la sexta metemos. Vamos de regreso, metemos 8 amarillas y de donde salimos, saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 5 verde limón, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 amarillas y 3 amarillo calabaza, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 naranja y 3 rojas, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 negras, una verde fuerte y 2 negras, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 6 negras, pasamos en medio del siguiente par y regresamos por las 4 últimas. Metemos. Metemos 2 negras y 3 verde fuerte. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 3 verde fuerte y 2 negras. Saltamos 5 de abajo y metemos.
metemos 3 rojas y 2 naranja, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 3 amarillo calabaza y 2 amarillas, saltamos 5 de abajo y metemos. Vamos de regreso, metemos 8 amarillo calabaza, y de donde salimos, saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 2 naranja y 3 rojas, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 5 negras, saltamos 5 de abajo, metemos, siguen 5 verde fuerte, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 6 negras y pasamos en medio del siguiente par. Y regresamos por las 4 últimas. Vamos de regreso, metemos 2 negras y 3 verde fuerte. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 3 verde fuerte y 2 negras. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 negras, una roja y 2 negras. Saltamos 5 de abajo y metemos. Vamos de regreso, metemos 8 rojas, y de donde salimos, saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 5 negras, saltamos 5 de abajo y metemos. Siguen 5 verde fuerte, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 6 negras, y pasamos en medio del siguiente par y regresamos por las 4 últimas. Vamos de regreso, metemos 2 negras y 3 verde fuerte. Saltamos 5 de la parte de abajo y en la sexta metemos. Metemos 3 verdes y 2 negras. Saltamos 5 de la parte de abajo y metemos. Metemos 2 negras, 10 rojas y 2 negras. Llevamos hasta el fondo y vamos de regreso. Saltamos 2, 4, 6, 8, 10, 11 y en la 12ª metemos de regreso. Estamos aquí, metemos 5 negras, saltamos 5 de abajo y metemos.
Metemos 5 verde fuerte. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 6 negras. Saltamos en medio del siguiente par y regresamos por las 4 últimas. Metemos. Metemos 2 negras y 3 verdes. Saltamos 5 de la parte de abajo y en la sexta metemos. Metemos 3 verdes y 2 negras. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 negras y 3 rojas. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos, sigue 2 naranjas, 9 amarillo calabaza, 1 verde, verde limón y 2 amarillas. Llevamos hasta el fondo y de donde salimos saltamos 2, 4, 6, 8, 10, 11 y en la 12ª metemos. Metemos 3 amarillo calabaza y 2 amarillas. Perdón, 2 naranja. Son 2 naranja. 3 amarillo calabaza y 2 naranjas. Saltamos 5 de la parte de abajo y en la sexta metemos. Metemos 3 rojas y 2 negras. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 5 verde fuerte. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 6 negras. Pasamos en medio del siguiente par y regresamos por las 4 últimas. Metemos 2 negras, 1 roja y 2 negras. Saltamos 5 de la parte de abajo y en la sexta metemos. Metemos 2 negras y 3 rojas. Saltamos 5 de la parte de abajo y en la sexta metemos. Metemos 2 naranja y 3 amarillo calabaza. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 amarillas y 3 verde limón. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 3 verde limón, 8 amarillas y 3 verde limón. Llevamos hasta el fondo
y regresamos. De donde salimos saltamos 2, 4, 6, 8, 10 y en la 11, perdón, y en la 12ª metemos. Metemos 5 verde fuerte, saltamos 5 de la parte de abajo y en la sexta metemos. Metemos 3 verde limón y 2 amarillas, saltamos 5 de abajo y en la sexta metemos. Metemos 3 amarillo calabaza y 2 naranja, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 5 negras, perdón, 5 rojas, 5. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 3 rojas y 3 negras y pasamos en medio del siguiente par y regresamos por las 4 últimas. Metemos 5 rojas, saltamos 5 de abajo y en la sexta metemos. Metemos 3 rojas y 2 naranja, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 3 amarillo calabaza y 2 amarillas, saltamos 5 de abajo y en la sexta metemos. Metemos 3 verde limón y 2 verde fuerte, saltamos 5 de la parte de abajo y metemos. Metemos 2 verde fuerte y 3 verde limón, saltamos 5 de la parte de abajo y metemos. Metemos 8 amarillas, y de donde salimos saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 3 verde limón, perdón, 5. 5 verde limón, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 amarillas y 3 amarillo calabaza, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 naranja y 3 rojas, saltamos 5 de abajo y metemos. Siguen 2 negras, una verde fuerte y 2 negras, saltamos 5 de abajo y en la sexta metemos. Metemos 6 negras, llevamos en medio del siguiente par y regresamos por las 4 últimas. Metemos 2 negras y 3 verde fuerte,
saltamos 5 de abajo, metemos 3 verde fuerte y 2 negras, saltamos 5 de abajo, metemos 3 rojas y 2 naranja, saltamos 5 de abajo, metemos 3 amarillo calabaza y 2 amarillas, saltamos 5 de abajo, metemos, vamos de regreso, metemos 8 amarillo calabaza, de donde salimos saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos 2 naranja y 3 rojas, saltamos 5 de abajo y metemos 5 negras, saltamos 5 de abajo y metemos 5 verde fuerte, saltamos 5 de abajo y metemos 6 negras, pasamos en medio del siguiente par y regresamos por las 4 últimas. Metemos 2 negras y 3 verde fuerte. Saltamos 5 de abajo y metemos 4. Son 5, me faltó meter aquí una disculpa, pero son 5 las de abajo. 2, 4. Una disculpa. Metemos 3 verde fuerte y 2 negras. Saltamos 5 de abajo y metemos 2 negras, una roja y 2 negras. Saltamos 5 de la parte de abajo y metemos 8 rojas y de donde salimos saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos 5 negras, saltamos 5 de abajo y metemos. Siguen 5 verde fuerte, saltamos 5 de abajo y metemos 6 negras y pasamos en medio del siguiente par. Y regresamos por las 4 últimas. Metemos 2 negras y 3 verdes, verde fuerte. Saltamos 5 de abajo y metemos 3 verde fuerte y 2 negras. Saltamos 5 de abajo y en la sexta metemos 2 negras, 10 rojas
y 2 negras, 2, 10 y 2. Llevamos hasta el fondo y regresamos, saltamos 2, 4, 6, 8, 10, 11 y en la 12ª metemos de regreso. Esta línea que vamos a hacer a continuación es la segunda que hicimos del inicio. Estamos aquí, metemos 5 negras, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 5 verde fuerte. Saltamos 5 de abajo y metemos. Estamos aquí, metemos 6 negras y pasamos en medio del siguiente par y así nos vamos toda la secuencia hasta llegar al lado contrario de nuestra pieza. Ya cuando terminen hay que pasar el hilo por donde les permita la Shakira. Aquí está la muestra y aquí está o debe de ser el resultado final. Les debe de quedar así, ¿vale? Así redondito con esta forma. Voy a abrir un poquito mi cámara para que lo vean mejor. Y así quedaría, ¿sale? Y pues esto sería todo. Yo soy Fabi, nos vemos en el siguiente video con algo más. Cuídense mucho, chao.